Vamos a empezar con los condicionales, que son el if y el else if, que es el if. Después vamos a ver las expresiones or y and, y finalmente vamos a ver lo que son los ciclos for y while. En caso de que nos dé tiempo, vamos a empezar con lo que son funciones y las clases. Jupyter, el notebook, está en el GitHub, entonces ahí lo pueden ver cualquier cosa. Y vamos a empezar. Los condicionales lo que nos permiten es realizar una acción si es que se cumple algún atributo deseado. O sea, justo nos permiten realizar una acción si se cumple esa condición, ¿no? Los condicionales. Primero vamos a ver la estructura del if-else. En Python se escribe if más la condición, le agregan los dos puntos y después con una sangría se empiezan a escribir todas las acciones que se quieren realizar. No necesariamente son 3, este es un ejemplo, se pueden poner solo una o se pueden poner 5, las acciones que quieran. Y después se escribe el else, igual con los dos puntos, más sus respectivas acciones. Si se cumple la condición, digamos esta condición, entonces se van a realizar las acciones 1, 2 y 3. Y si no se cumple esta condición, las acciones que se van a realizar serían las A, B y C. Ahora, en este ejemplo, igual el if-else, si alguien solamente necesitara el if y no requiere el else, entonces no hay problema, basta con escribir el if. Simplemente les estoy dando como la estructura general, ¿no? Pero realmente no forzosamente cada que haya un if va a haber un else. Ahora, en este ejemplo vamos a importar la librería random, vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 1 y vamos a definir nuestras variables A y S. Entonces, en este caso, le decimos que si nuestro número aleatorio es menor que 0.6, vamos a sumarle un 1 a A. Si notamos, estoy utilizando este comando que es más igual, que equivale a escribir A igual a A más 1. Esto nos ahorra pues unos cuantos caracteres, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en caso de que sea menor que 0.6, nos va a sumar 1 a A, y en caso de que sea mayor o igual a 0.6, entonces nos va a sumar 1 a S. Y además, vamos a imprimir la leyenda, el número aleatorio fue, vamos a redondear nuestro número aleatorio a 2 decimales, vamos a imprimir A y vamos a imprimir S. Recordemos que este comando, el /n, nos sirve para imprimir un enter, ¿no? Lo compilamos y en este caso el número fue 0.95, entonces nos va a sumar un 1 a S. Ahora, el elif es análogo al else if. Esto nos sirve para poner múltiples condiciones. Entonces, por ejemplo, bueno, la estructura general es, tenemos un if, vamos a poner una condición 1 más nuestros dos puntos, con nuestras respectivas acciones. Después, si quisiéramos una segunda condición, le ponemos el if más nuestra condición con los dos puntos, más nuestras otras acciones. Y finalmente, un else con otras acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos definiendo nuestra variable A como 10 y nuestra variable B como 5. Y le estamos diciendo, si A es igual a B, entonces imprímeme 1. Si no, entonces pregunta si A es menor que B e imprímeme 2. Si no pasa ninguna de las dos anteriores, entonces imprímeme 3. Entonces, en este caso, A no es igual a B y tampoco A es menor que B. Entonces, por eso me está imprimiendo el 3. Igual podemos tener varios elif. Se puede cambiar por un switch, pero por en esta clase no vamos a ver el switch, pero para que sepan que existe, ¿no? Y que es análogo a tener muchos else if, ¿no? Ahora, las expresiones or y and no son propiamente condicionales, pero sí nos sirven para poder darle como más opciones a nuestros condicionales. Entonces podemos tener dos o más expresiones que en el caso del or, por ejemplo, nos va a decir si la condición total es verdadera
si las dos expresiones, si al menos una de las expresiones es verdadera. En el caso del AND, nos va a decir que la condición es verdadera si nuestras dos condiciones, si nuestras dos expresiones son verdaderas. Y lo que hacemos es, para el OR, simplemente escribir OR con minúsculas. En este caso, estamos generando un número aleatorio uniforme entre 0 y 1, y le estamos diciendo, si el número aleatorio es mayor o igual a 0.8 o menor que 0.2, entonces imprímeme que el número no está cerca del 0.5. En este caso que lo compilé, no me imprimió nada. Esto nos indica que el número aleatorio que generamos no cumple estas condiciones. Si lo seguimos compilando, por ejemplo aquí, ya tenemos que el 0.15 no está cerca del 0.5, ¿no? Este número sí cumple que es menor que 0.2. Ahora, el AND, en este caso vamos a generar dos números aleatorios y le vamos a decir, si el número aleatorio 1 es mayor o igual a 0.6 y además el número aleatorio 2 es menor que 0.5, entonces imprímeme quiénes son los números. En este caso lo corrí, seguramente alguna de las dos no cumple la condición. En esta ocasión, los dos cumplen la condición y me está imprimiendo el número 1, que es mayor o igual a 0.6, y el número 2, que es menor que 0.5, ¿no? Aquí lo tenemos. Ahora, para los ciclos, nos sirven para hacer varias veces la misma acción o un conjunto de varias acciones, ¿no? En el caso del for, vamos a repetir n veces una acción o varias acciones, pero n va a estar fijo. O sea, nosotros vamos a conocer previamente cuántas veces vamos a repetir esa acción. En este caso, tenemos el ejemplo que habíamos hecho con el if. Tenemos nuestras variables a y s. En este caso estamos haciendo 10 iteraciones. Aquí les recuerdo que el vector en el que estamos corriendo es del 1 al 11, pero el 1 con intervalo cerrado y el 11 con el intervalo abierto, entonces no llega hasta el 11, ¿no? Estamos generando un número aleatorio, y si el número aleatorio es menor que 0.6, nos va a sumar 1 a, y si no, entonces nos va a sumar 1 a S. Al final vamos a imprimir cuánto vale A y cuánto vale S. En este caso, se tuvieron 5 águilas y 5 soles, ¿no? Este podría ser una pequeña simulación de tirar monedas, ¿no? Como le estamos poniendo un 0.6, entonces sería una moneda no justa. Cada que lo corremos, tenemos unos valores distintos. Ahora, en este otro ejemplo, vamos a tener un for anidado, es decir, vamos a tener un for dentro de un for. Vamos a importar la librería NumPy y la vamos a importar como el NP para poder ponerle solo NP en el nombre. Vamos a definir nuestra matriz M como la matriz que va del 1 al 8, va a tener 2 renglones y 4 columnas. El primer for va a recorrer las columnas y el segundo va a recorrer los renglones. Recordemos que este shape nos da la dimensión de nuestra matriz, ¿no? En este caso, la entrada 0 corresponde a los renglones y la entrada 1 corresponde a las columnas. Entonces, si se fijan, nos dice la entrada 1, 1 es el 1, la entrada 2, 1 es el 5, y así sucesivamente. Hay que aclarar que, bueno, en este caso le sumé 1 para que sí nos diera como las entradas 1, 1, 2, 1, etcétera, etcétera, y no contara desde los índices 0, 0, 0, 1, 0, 2, etcétera, ¿no? Es por eso que imprime de esta manera las entradas. Entonces, ahora veamos el while. El while es un ciclo en el cual se van a realizar las acciones siempre y cuando se cumpla una o más condiciones. En este caso tenemos una única condición. Vamos a generar un número aleatorio. Además, vamos a generar una variable que valga 0. Y en este caso le decimos que haga estas acciones siempre que este número aleatorio sea menor que 0.8. Le vamos a decir que nos imprima quién es esta variable cont, y además vamos a estar generando internamente otra vez un número aleatorio, ¿no? Y vamos a decirle que nos imprima quién es ese número aleatorio. Si es que esta variable cont llega a 15, entonces nos vamos a salir del ciclo. Y aquí estamos sumándole un 1 a esta variable en cada iteración, ¿no? Este tipo de condiciones usualmente nos sirven para evitar que nuestro ciclo se haga infinito. Entonces, nuestro cont es un contador. En este caso, por ejemplo, solamente se hizo una iteración,
porque inmediatamente el número aleatorio fue mayor que punto 8, es más, ni siquiera entró al ciclo, ¿no? Porque no cumple la condición. Lo volvemos a correr. Aquí, por ejemplo, ya hizo más iteraciones. Punto 02, punto 59, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que ya llegamos a un valor en el que ya no es menor que punto 8, entonces ya no entra el ciclo. En estos dos casos, en ningún momento llegó a nuestro límite, entonces pues no se salió. Pero probablemente si lo seguimos corriendo, eventualmente llegaremos a uno de esos ejemplos, ¿no? En este otro ejemplo, vamos a realizar lo mismo que en este while, pero en vez de ponerle el break y el contador, vamos a definir otra condición en el while, y entonces automáticamente ya no es necesario ponerle un if adentro más el break, sino simplemente le ponemos que nos esté aumentando en 1 esta variable, y aquí le vamos a poner esta condición, ¿no? Entonces, notamos que hace lo mismo, ¿no? Entra siempre que sea menor que punto 8 y ya no va a continuar si es mayor que 15, la variable conta, ¿no? En este caso llegó hasta el 13. Ahora, también podemos combinar el while con el else. Entonces, por ejemplo, tenemos una condición, en este caso tenemos una variable que vamos a inicializar en 1 y le vamos a decir que mientras i sea menor o igual que 5, entonces quiero que me imprimas ese valor. Y en cada iteración vamos a estar sumando un 1 a esta variable. En caso de que no se cumpla esta condición, entonces le ponemos el else y le decimos qué es lo que queremos que haga si no se cumple la condición. Entonces, una vez que i ya no es menor o igual que 5, nos imprime que i es mayor que 5. ¿Alguna duda con estos condicionales, con el if, else, while? Mira, yo tengo una duda en la línea anterior. ¿Aquí? Ajá. En ese caso se tiene que cumplir las dos condiciones, ¿no? Por el AND. Sí, en este caso tenemos las dos. Ah, ok. Y por ejemplo, se salió antes de que llegara el contador a 15, ¿no? Entonces solo se cumplió una. Porque se tienen que cumplir las dos, o sea, es que solamente entra si se cumplen las dos. Entonces, por ejemplo, Ah, aquí el valor ya es 0.82, que es ah, mayor que 0.8 y por eso es que ya no entra. ok. Sí, es la condición para que entre al ciclo. Ah, ya, Ajá. sí. ¿Alguna otra duda? Disculpa, ¿podrías repetir, por favor, cuál es la diferencia entre el while y el for? Sí, los dos son ciclos, pero el for vamos a realizar un número fijo de veces, por así decirlo, o sea, el número de veces que vamos a repetir las acciones, nosotros ya lo conocemos y nosotros lo podemos definir. En este caso, si se fijan, yo le dije que mi variable iba a ir desde 1 hasta 10. Entonces, yo ya sé que este ciclo va a tener 10 iteraciones. En cambio, el while va a ser tantas iteraciones como sean necesarias, siempre y cuando se cumplan las condiciones, la condición o las condiciones que le estamos diciendo. Es por eso que, por ejemplo, aquí justo a pesar de que le estamos diciendo que tiene chance de llegar hasta 15 iteraciones, pues no llega hasta ese límite, ¿no? Llega hasta 13 porque ya llega un punto en el que no se cumplen nuestras condiciones y entonces por eso no llegó hasta el 15, ¿no? Y si lo volvemos a correr, por ejemplo, en esta ocasión llegó hasta el 3. El número de iteraciones no es fijo. Esa es la diferencia entre el for y el while. Y, por ejemplo, en el while podría ser que fuera, o sea, podría ocuparlo en lugar de un for, pero un for no lo podría ocupar en lugar de un while. ¿Sí se puede hacer así? Es que depende mucho de para qué lo estés necesitando. Porque el while te permite poner condiciones y después haces acciones con respecto a esas condiciones. Y el for simplemente le vas a decir, tú repíteme esto que te voy a decir estas veces que también te voy a decir. Entonces, pues realmente depende mucho de tú cómo es que lo vayas a ocupar. Vale, gracias. Miriam, ¿puedo comentar? Sí. Para Itzel, a mí me costaba mucho entender cada uno y a mí lo que me funcionó es muy intuitivo. Entonces, si tú piensas en inglés, o la traducción al español, lo que se te haga más fácil. Si tú hablas en un for es para cuando pasa esto, entonces haz esta acción. Ese es para el for. Y
cuando tú hablas del while, es más bien la condición se cumple mientras está pasando esto. Si eso no pasa, entonces sales del bucle. A lo mejor así te queda como más fácil. Sí, vale, gracias, Paula. Ok, entonces vamos a empezar con lo que son funciones y pues vamos a ver si también podemos empezar con lo que son las clases. Entonces, bueno, las funciones nos sirven para hacer diferentes acciones y se pueden tener ciclos, condicionales, definir variables y, digamos, todo eso lo metemos como en una función y esas mismas acciones las podemos repetir tantas veces como queramos en caso de que, por ejemplo, tengamos alguna función que permita parámetros, entonces podemos hacer esa misma acción, pero con diferentes parámetros, entonces podemos hacer diferentes pruebas. La estructura en Python para definir una función es, debemos escribir def más el nombre de nuestra función, paréntesis, los dos puntos, y dentro de nuestra función, con nuestra sangría respectiva, vamos a poder poner una explicación de lo que hace la función entre nuestras comillas simples o nuestras comillas dobles, más nuestro código. La sangría o la indentación o el espacio que vamos a dejar con respecto a la definición original va a depender de la profundidad de nuestro código. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ver como los diferentes niveles, pero pues sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo es que vamos definiendo las cosas, ¿no? Porque entre más profundo implica que está como dependiendo de lo que está como no tan profundo, pero con el ejemplo espero que quede un poquito más claro. Los comentarios, o bueno, la explicación de lo que hace la función es bastante útil porque a pesar de que sea alguna función muy sencilla, siempre es más fácil como leer rápido una pequeña explicación a que estar viendo como, ¿qué hace mi función? Es que parece que sumaba, o, parece que restaba. O sea, siempre es útil y también si podemos explicar un poco qué son las variables o como para qué sirven, etcétera, etcétera, también es bastante útil cualquier explicación que podamos dar, ¿no? Sobre todo cuando son funciones, pues, complejas, ¿no? En este caso, que solamente son pequeños ejemplitos, pues, tal vez no es tan necesario o tal vez no se ve la utilidad como tan real, pero ya en funciones más grandes, el hecho de comentar y tener explicaciones en lo que estamos haciendo es bastante útil. En este caso, en este primer ejemplo, tenemos una función que no tiene parámetros. Lo que va a hacer es preguntarle al usuario que ingrese dos números y después los va a sumar, los va a restar, los va a multiplicar y los va a dividir y nos va a imprimir el resultado. Entonces, en este caso, le decimos 5 y 2. Entonces, nos está imprimiendo que, digamos, la operación que está haciendo más el resultado. Aquí les pongo la explicación de qué significa este f más la comilla. Nos sirve para poder poner nuestra variable entre llaves y poder imprimirla, ¿no? Y que no tenga como ningún problema. Ahora, y para mandar llamar la función, simplemente la llamamos con su nombre. En este caso que no tiene parámetros, pues es el nombre de la función más los paréntesis. Igual, cada que la corramos, vamos a poder ingresar nuevos parámetros y nos va a seguir arrojando los resultados, ¿no? Ahora, en este caso, sí le podemos pasar como parámetros dos enteros e igual hace las mismas operaciones que en el caso anterior. Oye, Miriam, a mí no me acepta los que no son enteros. ¿Tienes idea de por qué? O sea, me dice que el 2.5 no. Tienes esta versión porque la actualicé y en una versión anterior los había definido como enteros. Es eso. Gracias. Ajá, ok. Entonces, aquí le podemos pasar los parámetros, ¿no? Y lo podemos cambiar y tenemos diferentes resultados. Ahora, en este caso ya tenemos como una función un poquito más compleja, ya tenemos más niveles. Entonces, si se fijan, el primer nivel es hasta aquí, el segundo es hasta aquí, y en este caso solamente tenemos esos dos niveles. Esta función lo que hace es recibe un número entero como parámetro y nos va a simular un juego de dados. Vamos a tener dos jugadores y el número de tiradas va a ser el número entero que le pasamos como parámetro
va a sumar los resultados para cada turno y va a imprimir las puntuaciones de cada jugador más el ganador. Entonces, en este caso definimos las dos variables en 0 y va a ser un for. Vamos a generar un número aleatorio entero entre 0 y 6, porque estamos suponiendo que nuestros dados tienen 6 lados, y le estamos sumando ese valor del número entero, ¿no? Ahora, acá imprimimos los resultados del jugador 1 y los resultados del jugador 2, y le preguntamos, o más bien le decimos, que en caso de que la puntuación del jugador 1 sea mayor que la del jugador 2, entonces me imprima que gana el jugador 1. En caso contrario, que el ganador es el jugador 2, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, no está considerando el empate. Si se fijan, me va a decir que el jugador 2 es el ganador si la puntuación es menor o igual. Entonces, aquí, por ejemplo, le podríamos agregar otra condición para que en caso de que un elif, para que cuando sean iguales, entonces me imprima que es un empate, ¿no? Por el momento lo podemos dejar así y nos va a decir que la puntuación del jugador 1 es 21, la puntuación del jugador 2 es 22, por lo tanto, el que va a ganar es el jugador 2, ¿no? Como les repito, aquí hay que tener cuidado en el nivel en el que estamos, ¿no? Para poder poner los espacios adecuados. Ahora, hay unas funciones especiales que se llaman funciones lambda, las cuales nos van a permitir tener múltiples argumentos, pero solamente van a realizar una sola acción. La estructura que van a tener es el nombre de la función igual a lambda más los argumentos, 2 puntos, más la acción que queremos que realice. En este caso, nuestra función se llama multiplica, lo igualamos a lambda, le vamos a pasar 2 parámetros y lo que va a realizar es multiplicar a por b. Entonces aquí le decimos imprímeme la función multiplica, le pasamos los parámetros que queremos y nos arroja el resultado, ¿no? Ahora, empezamos con lo que son las clases. Una clase nos sirve para poder crear objetos en Python. La estructura más básica para poder definir una base es escribimos class, más el nombre de la clase, más nuestros 2 puntos, y le vamos a escribir las propiedades igual con la sangría correspondiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una clase que se llama fruta y lo que tiene como propiedad es una variable texto que simplemente es soy una fruta. Aquí vamos a definir un objeto de la clase fruta, que es f, y aquí estamos imprimiendo este objeto con la propiedad de texto. Entonces, lo que nos está imprimiendo es esta propiedad, ¿no? El texto soy una fruta. Para hacer clases con estructuras más complicadas, vamos a poder utilizar una función que se llama init, que tiene aquí son 2 guiones bajos, y aquí también, más los paréntesis. Es una función que ya está predefinida en Python y también se le conoce como constructor. Nos permite asignar valores u operaciones a las propiedades de los objetos. Y la estructura que se tiene con la función init dentro de una clase es igual la palabra class más el nombre de la clase, nuestros 2 puntos, def, porque es una función, init con nuestros 2 guiones bajos al inicio y al final, y le vamos a pasar los parámetros de las propiedades más un parámetro self, que el parámetro self se refiere al objeto que se va a crear dentro de la misma clase. Entonces, lo que nos permite es acceder a las propiedades y a los métodos que va a tener la clase. Ahora, este es un ejemplo de una clase, es la clase animal. Vamos a definir con la función init. Nuestro objeto va a tener nombre, tipo, color y patas. En este caso, como pueden observar aquí, este self no necesariamente tiene que ser la palabra self, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? En este caso yo le puse animal porque estamos realizando objetos tipo animales, ¿no? Aquí vamos a definir un objeto de esta clase y le vamos a pasar el nombre, el tipo, el color y el número de patas que va a tener en este caso también vamos a definir un tigre que es mamífero, el color es rayado y tiene 4 patas. Le vamos a decir para cada uno de los objetos
que nos imprima el nombre, el tipo, el color y el número de patas, ¿no? Y aquí lo podemos ver. ¿Alguna duda con respecto a la definición de las clases? Yo tengo una pregunta, Miriam. ¿Cómo sabe Python cuándo termina la clase? ¿No debe estar indentado todo? Justo cuando ya no tiene indentación, no sé si te fijas, aquí ya estoy como al mismo nivel de aquí. Entonces, como ya no está dentro de esta clase, ya lo considera que está fuera. O sea, esto ya no corresponde a lo que sea que esté definiendo de la clase, por las mismas indentaciones. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, si no ponemos alguna de los atributos cuando declaramos, por ejemplo, A1, si nos faltara el color, ¿truena? ¿O qué pasaría? Podemos probar, por ejemplo, el color. Sí, porque nos está pidiendo 4 parámetros, ¿no? Incluso si te fijas, está tomando este 4 como el color, ¿no? Y nos está diciendo que nos falta este último. Ahora, los métodos son básicamente funciones. Se pregunta, ¿se pueden utilizar funciones lambda dentro de las clases? Sí, porque al final son funciones. Justo vamos a empezar con esto de los métodos, y los métodos literal son funciones, pero que pertenecen al objeto. Entonces, no solo nuestro objeto va a poder tener propiedades, sino también le vamos a poder poner funciones que va a poder realizar ese objeto, ¿no? Entonces, dado que nuestras funciones lambda son un caso particular de funciones, pues sí, sin problema le podríamos meter una función, ¿no? Sebastián dice, ¿en el constructor se debe indicar el tipo de dato de cada atributo de la clase? No, bueno, yo no le indiqué el tipo de dato, pero sí se podría, probablemente en caso de que quisiéramos condicionar y, por ejemplo, en el caso anterior que nos mandó un error, poder condicionar algo como, si yo espero un string y me mandas un entero, entonces imprímeme este error, ¿no? O más bien imprímeme este fragmento que diga requiero un string y no un entero, ¿no? O viceversa, requiero un entero y no un string. Pero propiamente en el init no estamos definiendo el tipo de variable que necesitamos. Entonces, justo los métodos, como les mencionaba, son las funciones que pertenecen al objeto, y dentro de nuestra clase, la estructura que vamos a seguir para los métodos es class, más el nombre de nuestra clase, más los 2 puntos, nuestra función init, y aparte vamos a poner las demás funciones como ya sabemos definirlas, ¿no? Def, más el nombre de nuestro método, más los 2 puntos, y con sus respectivas acciones. Ahora, si se fijan, les estoy poniendo, bueno, ahorita no se pone en negrito, pero sí es importante, o que no se nos vaya a olvidar, siempre poner los 2 puntitos y las indentaciones, ¿no? Porque hay veces que se nos puede pasar poner los 2 puntitos y nos va a marcar error. Entonces, a veces es solamente que nos faltan estos como pequeños detallitos, y no que propiamente nuestro código esté todo mal y no supimos hacer la función, ¿no? Entonces, en este caso, estoy definiendo una clase que se llama persona. Las propiedades que tiene mi clase o mi persona, o sea, el objeto de la clase persona, va a tener nombre y edad. Y además, como métodos, va a tener un método que se llame saludo y un método que se llame despedida. Entonces, el método saludo va a recibir este objeto persona, que es el self, y va a imprimir hola, mi nombre es, más el nombre de la persona, y tengo, más la edad de la persona. En este caso lo compilo y no me va a imprimir nada porque simplemente estoy definiendo la clase, ¿no? En esta siguiente celda que ya estoy, bueno, primero defino mi objeto de la clase persona y le paso nuestras propiedades, ¿no? Nuestros atributos, que es el nombre y la edad. Y en base a este objeto, le digo que me mande a llamar el método saludo y que me mande a llamar el método despedida. Además, quiero que me imprima el nombre y la edad. Entonces, esta línea corresponde al método saludo y me está imprimiendo, hola, mi nombre es Juan y tengo 18 años. Y esta línea corresponde al método despedida y me dice adiós, Pablo, ¿no? En este caso, en el método saludo, no le estamos pasando ningún parámetro
porque no requiere ningún otro parámetro más que el mismo objeto, ¿no? Y en el caso del método despedida, sí está requiriendo un argumento. En este caso es la variable amigo, ¿no? Es por eso que le pasamos el string Pablo como parámetro. Además, imprime el nombre y la edad. Ahora, para poder modificar las propiedades de un objeto, lo que hacemos es simplemente, por ejemplo, en este caso que definimos el objeto P1, vamos a decir P1.nombre, ahora quiero que se llame Antonio. Entonces, en este caso, está imprimiendo el nombre inicial y después el nombre que le estoy cambiando, ¿no? Primero imprime hola, soy Juan, mi nombre es Juan, y después mi nombre Antonio, que es el que cambiamos. Para borrar las propiedades de un objeto, lo que hacemos es utilizar el comando del más el objeto punto la propiedad que queremos borrar. Entonces, en este caso, esta línea corresponde a este comando, que es el método saludo. Después borramos la propiedad y cuando queremos de nuevo mandar llamar al método saludo, nos manda un error porque el método saludo requiere este atributo edad que pues ya lo borramos, ¿no? Por eso nos manda error. Ahora, si queremos borrar un objeto por completo, entonces utilizamos el comando del más el objeto que queremos borrar y así es como borramos el objeto completo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos imprimiendo el nombre del objeto P1, después lo borramos y después nos manda error porque ya borramos el objeto, ¿no? Y aquí nos dice, P1 no está definido. Brevemente les comento que la herencia es simplemente, tenemos una clase a la que le llamamos padre, vamos a definir una clase que le llamamos hijo, entonces este hijo, también a la clase padre se le puede llamar clase base y al hijo se le puede llamar clase derivada. Entonces esta clase derivada o clase hijo hereda las propiedades de nuestra clase padre y además puede tener sus propios métodos y sus propios atributos, ¿no?